Estimados colegas, soy la doctora Nora Hilda Segura Méndez. El día de hoy vamos a comentar un evento que es con frecuencia el más grave de todos, la mayor urgencia médica, que es anafilaxia. La anafilaxia se define por diversos autores como una reacción de hipersensibilidad generalizada o sistémica de instauración rápida, progresiva, que amenaza la vida del paciente y que puede ser potencialmente mortal. Es un cuadro clínico caracterizado por reacciones sistémicas que son atribuibles a la liberación de mediadores químicos que pueden ser por causas conocidas, inmunológicas o no inmunológicas, e incluso por causas desconocidas como la forma idiopática. Esta reacción, generalizada, multisistémica y rápidamente evolutiva, puede caracterizarse por signos y síntomas que incluyen compromiso respiratorio o cardiovascular y que involucran además a otros sistemas como la piel y el sistema gastrointestinal. Su epidemiología se reporta con una prevalencia entre 0.5 al 2%, una incidencia aproximada de 3.2 a 30 por cada 100,000 personas al año, con un incremento mayor en adolescentes y adultos jóvenes de aproximadamente 70 por cada 100,000 personas al año. En menores de 15 años predomina en hombres y en mayores de 15 años en mujeres. Tiene una mortalidad entre 0.05 a 2%, en niños atribuible a la ingesta de alimentos y en adultos a la ingesta de fármacos o a la picadura de himenópteros. Un problema que se ha detectado en todo el mundo es que tenemos errores para uso del principal fármaco para esta patología. El uso de adrenalina, en algunos reportes se refiere que hasta el 51% de los médicos desconocemos la dosis de adrenalina que debemos usar en pacientes con anafilaxia. En América Latina, solamente se indica en el 36% de los pacientes que presentan anafilaxia y en Europa, por ejemplo, menos del 60% con pacientes que presentan anafilaxia reciben adrenalina como primer fármaco. Tenemos grupos de riesgo para anafilaxia: los niños por la ingesta de alimentos, los adolescentes, las mujeres embarazadas y los ancianos corresponden a estos grupos de mayor riesgo para anafilaxia, pero también pacientes que son portadores de asma, sobre todo cuando está mal controlada, enfermedades cardiovasculares, el uso de medicamentos antihipertensivos, betabloqueadores, bloqueadores de calcio, aquellos que utilizan drogas, alcoholismo, sedantes o antidepresivos, son pacientes que tienen mayor riesgo de anafilaxia. Las causas más comunes podemos englobarlas en antibióticos, beta-lactámicos, por ejemplo, y analgésicos derivados de aspirina, los AINES, el uso de medios de contraste en una frecuencia que va de 47 a 62%. Los piquetes de himenópteros pueden ser la causa de esta anafilaxia hasta en el 14%. El ejercicio físico, en los alimentos, son distintos en niños que en adultos. En adultos se asocia básicamente con la ingesta de frutas, frutos secos, mariscos y pescados, y en los niños principalmente la ingesta de huevo, leche o cacahuate, frutos secos, pescados o mariscos en niños previamente sensibilizados. El personal de salud es un factor de riesgo, el uso de guantes de látex, que se ha reportado hasta en el 7%. Existe un pequeño grupo de pacientes que nos preocupa particularmente porque no se llega a conocer la causa de esta anafilaxia, que es la idiopática, que llega a ser hasta del 5% su frecuencia. Existen diferentes factores que participan en su fisiopatología. Puede haber inmunológicos dependientes de IgE, en el caso de los alimentos, los medicamentos,
el piquete por veneno de himenópteros, el látex, por ejemplo, otros que pueden ser inmunológicos, pero independientes de IgE, como son los medios de contraste, la ingesta de analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos, el uso de dextranos y algunos agentes biológicos, y otros factores que incluso no son inmunológicos, como el frío, el ejercicio, el alcohol, la ingesta de algunos opioides y el uso de medios de contraste. Este desencadenante que ya hemos visto que puede ser inmunológico o no inmunológico incluye la participación principalmente de dos grupos celulares, los mastocitos y los basófilos. Cuando estos liberan las sustancias formadas, preformadas y formadas de nuevo, que incluyen histamina, triptasa, quimasa, carboxipeptidasa, PAF y otros, van a generar síntomas principalmente en piel, hasta en el 80% de los casos, síntomas respiratorios, digestivos, cardiovasculares y sobre sistema nervioso central. El cuadro clínico incluye principalmente las manifestaciones cutáneas, como son, por ejemplo, la presencia de urticaria y angioedema. A veces solo puede haber eritema o prurito, generalmente palmar y plantar. Dentro de las manifestaciones de tipo respiratorio, la disnea y las sibilancias incluyen hasta el 50% de los casos la presencia de angioedema y rinitis. Dentro de las manifestaciones gastrointestinales en los pacientes con anafilaxia, existe la presencia de náusea, vómito, diarrea o cólico, hasta en el 30% de los casos. Las manifestaciones cardiovasculares como síncope e hipotensión son un poco menos frecuentes, pero también puede haber alteraciones, dijimos, en el sistema nervioso central que incluyen cefalea, con más frecuencia que las crisis convulsivas. Puede haber otros menos comunes como hemorragia uterina y contracciones. En los niños menores de 2 años es particularmente importante recordar que su cuadro clínico puede ser nada más la presencia de irritabilidad, llanto y tos persistente. Existen criterios clínicos para el diagnóstico de anafilaxia que nos pueden apoyar para realizar un diagnóstico más oportuno. Es probable que tengamos un cuadro de anafilaxia cuando tenemos uno o más de los siguientes criterios. Primero, es un inicio agudo de horas a minutos de un síndrome que va a afectar piel y mucosas. Puede ser caracterizado por urticaria, prurito, eritema de labios, úvula o lengua, y al menos uno de los siguientes datos. Tienen compromiso respiratorio como disnea, sibilancias, estridor, disminución del pico expiratorio forzado, hipoxemia, disminución de la tensión arterial o síntomas asociados con disfunción orgánica. Podemos tener también esta aparición rápida de 2 o más de los siguientes síntomas después de que el paciente se expone a un alergeno al que está sensibilizado. Puede haber afectación de piel y o mucosas, compromiso respiratorio, disminución de la tensión arterial y síntomas asociados con disfunción orgánica, síntomas gastrointestinales persistentes. También podemos tener el tercer criterio, que es la disminución de la presión arterial en minutos u horas después de la exposición a un alergeno conocido para ese paciente particular que está sensibilizado. En lactantes y niños podemos tener la presencia de presión arterial baja o un descenso mayor al 30% de la sistólica. En los adultos, la presión arterial sistólica inferior a 90 y o un descenso superior al 30% sobre la basal habitual del paciente puede sugerir el cuadro clínico. Existe, además, una clasificación por grado de severidad de 5 partes. El grado de severidad incluye la evaluación del sistema dermatológico en piel, sistema digestivo, respiratorio, circulatorio y sistema nervioso.
Cuando tenemos un grado de severidad tipo 1, básicamente las manifestaciones en piel van a ser rubor, prurito, urticaria y angioedema. En el digestivo, prurito oral y edema de labios. El resto de los sistemas pueden no manifestar síntomas clínicos. En el grado de severidad 2, ya tenemos prurito generalizado, hay rubor en el paciente, urticaria, angioedema, pero además en el sistema digestivo podemos tener náusea, vómito, ya tenemos cambios en el sistema respiratorio con la presencia de estornudos, congestión, prurito nasal y ocular y cambios en el nivel de actividad del paciente. Para el grado de severidad 3, cualquiera de los datos referidos en los grados de severidad previos, en el digestivo, los que ya mencionamos, y puede haber además presencia de diarrea. En el sistema respiratorio, la presencia de rinorrea, hialina, prurito u opresión faríngea, taquicardia, cuando menos un incremento mayor de 15 latidos por minuto y la presencia de ansiedad. En el grado 4, todos los que ya referimos para piel, para sistema digestivo, pero en sistema respiratorio ya empezamos a tener problemas a nivel de vías aéreas inferiores. Hay tos, puede haber disfagia, disnea, sibilancias o cianosis. Y a nivel de sistema circulatorio, además de la taquicardia, la presencia de arritmia, descensos leves de la presión y confusión. En el nivel mayor de severidad, en el 5, los que ya describimos, pero a nivel de sistema circulatorio se agrega la presencia de bradicardia severa, hipotensión, insuficiencia cardíaca. Y a nivel de sistema nervioso central puede haber incluso pérdida del estado de conciencia. La clasificación de la Organización Mundial de Alergia es muy similar a la anterior. Existe además una clasificación particular elaborada cuando la asociación se relaciona con la ingesta de alimentos. En estos pacientes, la clasificación de Sampson también lo clasifica en 5 grados de severidad. Se parece mucho a la que ya hemos revisado, pero se llama de Sampson para anafilaxia por alimentos. ¿Qué vamos a hacer con el paciente cuando lo estamos revisando? Primero, una historia clínica detallada. A veces el paciente no es posible que nos dé todos los detalles, pero el familiar que lo acompaña. Los antecedentes del paciente, la detección rápida de factores de riesgo, el tiempo de evolución del cuadro clínico, qué medicamento tomó, si ya lo tomaba, si es un medicamento que lo toma por primera vez y cuál es la exploración física de ese paciente. Y hacemos rápidamente el diagnóstico de anafilaxia. Dijimos si la instalación es aguda, involucra piel, mucosas o ambos y tiene compromiso respiratorio, disminución de la presión arterial o disfunción orgánica, hay que pensar en anafilaxia. 2 o más de los siguientes signos asociados a la ingesta o a la exposición a un alergeno al cual el paciente es sensible, que involucra piel o mucosas, compromiso respiratorio, disminución de la tensión arterial o síntomas asociados a esta y síntomas gastrointestinales nos orientan más a que haya una anafilaxia. Y cuando además tenemos disminución de la presión arterial después de la exposición a un alergeno conocido para ese paciente particular, ojo, estamos ante la presencia de anafilaxia cuando hay además estos síntomas clínicos. La presencia de estos datos nos da para el diagnóstico de anafilaxia una sensibilidad del 96% y una especificidad del 82%. No siempre es posible, pero cuando estamos ante un hospital que tenga el recurso, lo ideal es tomar exámenes de laboratorio que nos permiten corroborar el diagnóstico. Podemos pedir la determinación de las concentraciones séricas de histamina, que se está elevando después de 5 a 10 minutos de instalado el cuadro clínico, pero sus niveles normales no descartan el diagnóstico de anafilaxia. Es más específico pedir
triptasa, pero al igual que en el caso de la histamina, sus niveles normales no descartan el diagnóstico. Aquí en este caso particularmente es de interés ver que cuando inicia el cuadro clínico podemos tomar la primera muestra 1 hora después de instalado y a las 24 horas. Y estas concentraciones entre 13.5 y 20 microgramos por decilitro nos van a apoyar en el diagnóstico. Hay puntos de corte para niños atópicos, para no atópicos, y los niveles disminuyen gradualmente durante el primer año de edad de los pacientes. También podemos pedir la determinación de PAF, factor activador de plaquetas, cuya elevación es transitoria, aproximadamente 15 a 20 minutos posterior a la instalación del cuadro clínico de anafilaxia, y sus concentraciones correlacionan con la severidad del cuadro. Pero ¿cuál es el tratamiento inicial del paciente? Lo más importante, reconocer el evento. Y la primera maniobra, una vez establecida la sospecha diagnóstica, es la aplicación de adrenalina. El retardo en la aplicación de adrenalina es un factor muy importante de riesgo para pobre respuesta, pero además para la presencia de una respuesta bifásica que tenga un componente tardío en el paciente. Hay que aplicar adrenalina, solicitar apoyo, retirar al paciente de la exposición que desencadenó el cuadro, sea alimento, medicamento, en el caso que sea un cuadro por himenópteros, con mucho cuidado, retirar el aguijón de la abeja para no tener mayor exposición al veneno, evaluar vía aérea, la posición, Trendelenburg es la más adecuada, oxígeno, un acceso vascular adecuado, siempre es indispensable, y monitorizar al paciente. Dijimos entonces, ante la sospecha de anafilaxia, suspendemos la administración de fármacos si es que el paciente está recibiendo alguno, cualquiera que sea la vía. Si en el caso de himenópteros, retiramos el aguijón, retirar el resto de alimentos de la boca si todavía lo tiene el paciente, pero no inducir el vómito, retirar productos de látex si este es el agente que desencadena el cuadro. La posición de Trendelenburg, que está descrita en el lado derecho, es muy importante, excepto en el caso de vómito o disnea. La presencia de decúbito, poder la posición en decúbito lateral en caso de pérdida de estado de alerta, y lateral izquierdo en el caso de mujeres embarazadas. La reanimación hídrica con solución salina al 0.9% de 1 a 2 litros en adultos, infundiendo de 5 a 10 mililitros por kilogramo en los primeros 10 minutos, y en niños de 10 mililitros por kilogramo de peso. La adrenalina viene en solución de 1 miligramo por 1 mililitro. La aplicación es intramuscular en la cara lateral externa del muslo, en el vasto externo, y debemos repetirla cada 5 a 10 minutos de acuerdo a la evolución, con un máximo de 3 dosis para el paciente. La administración de antihistamínicos H1 y H2 como difenidramina y ranitidina son una opción terapéutica adecuada. La administración de esteroides sistémicos como hidrocortisona y metilprednisolona están indicados y nos van a ayudar a reducir la presencia de una fase tardía en una respuesta bifásica en los pacientes con anafilaxia. Cuando tenemos además problemas de compromiso respiratorio, sibilancias y obstrucción pulmonar, bueno, la administración de beta-2 agonistas inhalados es de elección. Un problema que ha sido controversia y que difiere del manejo de anafilaxias a veces en las diferentes especialidades es la aplicación de adrenalina. La vía de administración ideal va a ser intramuscular en el vasto externo del cuádriceps. Es una zona muy irrigada y alcanza rápidamente concentraciones sanguíneas adecuadas después de 8 más o menos 2 minutos de aplicación. Puede ser autoadministrada. En cambio, la concentración sanguínea alcanza
niveles adecuados después de 34 minutos más menos 14 de la aplicación. Requiere monitorización y solo se aplica en casos refractarios a la vía intramuscular. Existen y debemos esperar efectos adversos por aplicación de la adrenalina. A dosis terapéuticas, y son frecuentes y transitorios, la presencia de ansiedad, mareo, cefalea, palpitaciones, palidez y temblor. Menos frecuente y más asociado a la presencia de sobredosis y comorbilidades son arritmias, isquemia, crisis o emergencia hipertensiva. Hay que tener especial cuidado en pacientes adultos o niños con cardiopatía, particularmente isquémica, arteropatía periférica, hipertensión, hipertiroidismo, cirugía intracraneal, aneurismas. En aquellos pacientes que utilicen inhibidores de la MAO, medicamentos tricíclicos, aminofilina o que utilicen de forma recreativa cocaína y anfetaminas, tenemos que tener más cuidado con esta mala aplicación. Existen también pacientes que pueden tener una mala respuesta a la aplicación de la adrenalina. Había que evaluar en ellos el uso de una infusión de aminas o de otros fármacos, mantener la vía aérea permeable, adrenalina nebulizada, que se ha reportado. Cuando necesitamos la infusión de adrenalina intravenosa, recordemos que hay que diluir 1 miligramo de adrenalina en 100 mililitros de solución fisiológica, nos da una concentración de 0.01 miligramo por mililitro y que podemos empezar a infundir al paciente 1 mililitro por kilogramo por hora. La dosis de inicio es de 0.5 a 1 mililitro por kilogramo por hora y de 30 a 100 mililitros por hora en adultos, con una dosis máxima recomendada de 6 mililitros por kilogramo por hora. ¿Cuándo suspendemos la infusión? Podemos suspenderla de forma progresiva en cuanto empecemos a encontrar mejoría del paciente y estabilización de sus signos y vigilamos la presencia de recurrencias. En los pacientes que ya los sacamos del cuadro agudo, el paciente está estable, requiere vigilancia, pero que ya todo está bien y se puede ir a su casa, tenemos que dejarle adrenalina autoinyectable. En nuestro país no hay la presencia de adrenalina autoinyectable como el EpiPen que se utiliza en Estados Unidos, con todos los riesgos que este implica, pero viendo que es una condición de vida o muerte para el paciente, podemos darle una jeringa prellenada, lo utilizamos a veces en algunos de nuestros hospitales, pero siempre vamos a ver en qué grupos de pacientes. Pacientes que tengan la reacción severa y la posibilidad de repetir esta reacción, la reacción grave con la ingesta accidental de alimentos a los cuales el paciente es sensible, la presencia de urticaria secundaria en menópteros son condiciones que van a propiciar que nosotros le demos la adrenalina precargada al paciente, la presencia de comorbilidades como asma y uso de beta bloqueadores con las reservas del caso, o pacientes que vivan, por ejemplo, lejos de un centro de atención adecuado, deben darse la instrucción de cómo utilizar la adrenalina precargada, o que tengan una reacción previa poco clara, pero que pueda poner en riesgo su vida. Otros fármacos que podemos utilizar es la presencia de glucagón, atropina, dopamina o noradrenalina. En general, en la experiencia en el servicio del Hospital de Especialidades, nada más con la aplicación de adrenalina intramuscular en el vasto externo ha sido suficiente. Lo más que hemos repetido es 2 ocasiones en un paciente y es suficiente. Mandemos vigilancia, damos esteroides, lo mantenemos en el servicio y generalmente se puede ir a casa después. Pero es muy importante que una vez que ya atendimos de forma adecuada a nuestro paciente, el paciente se recupera, está bien, hay que vigilarlo. La posibilidad de una reacción bifásica, es decir, que haga nuevamente un cuadro similar al primero dentro de la primera a las 72 horas posteriores
al primer cuadro de anafilaxia es muy elevado. De entre 8 a 10 horas es el pico donde se presentan estos cuadros y básicamente se asocian en pacientes donde nos tardamos para aplicar la adrenalina, lo pensamos demasiado o lo dimos de alta y no aplicamos esteroides. El retraso en la aplicación entonces de epinefrina o la dosis baja de esteroides o falta de aplicación son los factores de riesgo más comunes para esta reacción bifásica. Se presenta hasta en el 23% de los adultos y 11% de niños y hay que tener mucho cuidado con esta reacción y atenderla, prevenir su observación. Observar al paciente al menos 24 horas es lo más adecuado. ¿Cuándo los vamos a egresar? Bueno, los vamos a egresar 24 horas después del cuadro clínico, si el paciente está estable, con las medidas que ya les comentamos, además con una jeringa precargada para aquellos pacientes que son de mayor riesgo y podemos utilizar anti-H1 y esteroides durante 3 días, proporcionar los autoinyectores de epinefrina o nosotros la jeringa precargada cuando no contamos con este producto, plan de acción por escrito, la identificación médica del paciente con un brazalete o una tarjeta, confirmar posteriormente la sensibilización ya en consulta externa 3 a 4 semanas después de que se remitió el cuadro de urticaria y evaluamos con mucho cuidado si necesitamos pruebas cutáneas a los alérgenos relevantes. Cuando la asociación es clara, someter al paciente nuevamente a pruebas con estos alérgenos es someterlo a riesgo de que nuevamente haga un cuadro de anafilaxia. Cuando la relación es muy clara, habría que evaluar el costo-beneficio de esta maniobra. Esto incluye las pruebas de provocación, los alimentos o fármacos y hay que valorar si realmente le van a aportar algo más a nuestro paciente o lo vamos a someter a mayor riesgo. ¿Cómo vamos a reducir el riesgo a largo plazo de que nuestro paciente vuelva a tener un cuadro de anafilaxia? Bueno, evitando el alimento causal cuando éste estuvo involucrado. En relación al veneno de himenópteros, cuando fue la causa de la anafilaxia, el uso de inmunoterapia subcutánea protege hasta el 90% de los adultos y el 98% de los niños contra futuras anafilaxias. Una indicación sin duda muy importante para someter a estos pacientes a inmunoterapia. Cuando se trata de medicamentos, evitar el fármaco que generó el cuadro de anafilaxia y todos aquellos que crucen molecularmente con este medicamento. En el caso de penicilinas, por ejemplo, penicilinas, todos sus derivados y con mucho cuidado cefalosporinas, por ejemplo. Usar un medicamento sustituto que no tenga ninguna semejanza bioquímica molecular con el fármaco que estuvo involucrado y en caso de que no haya alternativa terapéutica, evaluar la desensibilización en esos pacientes. Recordar que hay un tipo de anafilaxia que es idiopática, donde hay que buscar disparadores ocultos y considerar el uso de profilaxis con glucocorticoides y anti-H1 por 2 a 3 meses. Tenemos diagnósticos diferenciales de anafilaxia como puede ser el angioedema y la urticaria, sobre todo la mastocitosis y angioedema hereditario, por ejemplo, los síndromes carcinoides, el síndrome del hombre rojo asociado con la administración de vancomicina a mayor velocidad de la indicada, la presencia de epilepsia, EBC, choque, séptico, cardiogénico hipovolémico, una exacerbación asmática, un laringoespasmo, enfermedad de suero o feocromocitoma con menos frecuencia también son parte del diagnóstico diferencial. Les presentamos ahora el algoritmo de anafilaxia que utilizamos nosotros en el Hospital de Especialidades y nos ha dado buenos resultados. Pacientes con sospecha de anafilaxia, lo primero es revisar síntomas cutáneos, roncha, urticaria, angioedema, respiratorios, cardiovasculares, gastrointestinales, sobre el sistema nervioso central y signos de alarma. Una vez que establecimos el diagnóstico, buscar la permeabilidad de la vía aérea, evaluar el estado cardiorrespiratorio y sin duda la aplicación de adrenalina en el vasto externo. En términos generales, no más de 0.5 para adultos y 0.3 para niños es lo adecuado
en el vasto externo. Estamos en un medio hospitalario, estabilizamos vía aérea, administramos oxígeno a flujo alto, aseguramos accesos venosos de grueso calibre, reposición de fluidos y monitorización de sus signos vitales. Cuando la paciente además presenta ya estridor moderado o inminente paro, hay que intubar. No hemos llegado prácticamente en los casos de anafilaxia a esta situación, pero sí algunos pacientes pueden presentar, como ya hemos visto, síntomas respiratorios y requiere la presencia de salbutamol inhalado o nebulizado. Damos difenhidramina a dosis terapéutica, esteroides, utilizamos con mayor frecuencia hidrocortisona, pero también podemos administrar metilprednisolona y ranitidina. Esperamos de 5 a 10 minutos posterior a la segunda dosis de adrenalina para evaluar la respuesta terapéutica del paciente. Si el paciente no responde, repetimos la dosis intramuscular, iniciamos infusión con adrenalina. Si no mejora, administramos glucagon si tiene tratamiento con beta bloqueadores, atropina si presenta bradicardia prolongada, vasopresores como dopamina, por ejemplo, si tiene una hipotensión refractaria. Y generalmente el paciente remite con la primera, máximo la segunda aplicación de adrenalina intramuscular en vasto externo y no hay ningún problema, lo podemos manejar después de forma incluso de vía oral para esteroides, pero si está canalizado aprovechamos la vía. Solamente aquellos pacientes que no responden a este tratamiento son catalogados como anafilaxia refractaria y van a requerir manejo incluso en terapia intensiva. Se mantiene con infusiones de adrenalina, noradrenalina o dopamina de acuerdo a la circunstancia, atropina y glucagon. En la mayor parte de nuestros pacientes, el 90%, lo manejamos solamente con adrenalina y los síntomas son refractarios. En nuestro caso, la mayor causa de anafilaxia son los pacientes que son sometidos a los retos para medicamentos en la clínica de alergia a medicamentos. Algunos pacientes que hemos tenido con inmunoterapia ha sido básicamente uno que el paciente refería sentirse bien, pero la verdad es que estaba bastante mal, se puso su dosis de inmunoterapia y llegó bastante mal al hospital. Este es el tratamiento. Por favor, recuerden, no le tengamos miedo a la administración de adrenalina. Cuando tenemos bases para sospechar el diagnóstico, debe aplicarse y salvar la vida del paciente es lo más importante. Muchas gracias.